momento político, efemérides. Efemérides, el momento político. Minutos han pasado de la hora 8. Nosotros seguimos avanzando en esta primera mañana de este momento político de la radio. Saludamos antes a los amigos de la zona norte de Santa Cruz, Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado, Las Heras, Pampa del Castillo y Campamento Los Perales. Abrazo grande para los amigos que recién están sintonizando la 88.7. En este caso, efemérides, un caso más relevante para nosotros en el ámbito de la política y de la historia argentina. Tiene que ver con el asesinato de José Ignacio Rucci, quien nació un 15 de marzo del año 1924. Y justamente su deceso fue un día como hoy, 25 de septiembre, pero del año 1973. Fue un secretario general de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, la CGT, representante a la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, muy cercano a la ideología y también a la persona de Juan Domingo Perón. Fue asesinado en el año 1973 en un atentado cuya autoría fue reconocida por montoneros en el año 1975. La operación fue reconocida como Operación Traviata, y nosotros, para que nos cuente un poquito más la historia, estuvimos con el periodista Campo Longo en una entrevista acá en este momento político por la mañana junto al licenciado Ariel Ábalos, y le hacíamos justamente la presentación al periodista que nos comentaba que fue el único que estuvo cerca cuando pasó ese hecho histórico en la Argentina. ¿Escuchamos? Y nosotros ya estamos en comunicación con Carlos Manuel Campo Longo, nacido en Buenos Aires un 13 de julio de 1947. Es un abogado, periodista, psicólogo y docente universitario argentino. Se formó como periodista durante la década de 1970 y 1980. Trabajó en medios de comunicaciones relevantes como Canal 9, Canal 11 y ATC. Como columnista de noticieros, también militante sindical junto a otros personalidades de la televisión como la actriz Irma Roy y el periodista Osvaldo Papaleo. También tiene su extensa trayectoria a través de medios radiales como Radio Belgrano y Splendid. Los saludamos y le agradecemos el agrado de tenernos acá en el medio de la 88.7. A Campo Longo los saluda acá Tony Gallardo y Ariel Ábalos. Buen día, ¿cómo anda? Muy buenos días, Mónica, Ariel, un gusto, agradecido por esta comunicación, esta convocatoria, y bueno, veré si podemos pensar juntos. Adelante, escucho. Bueno, nuevamente le agradecemos mucho la comunicación, y como para comenzar esta una charla, esta entrevista que tenemos junto a Carlos Campo Longo. Lo conocemos a través de muchos medios de televisivos, si se quiere, ¿no? Pero la primera pregunta que nos surge para hablar con el periodista es, justamente en el año 1973, 2 días después del triunfo de Juan Domingo Perón, un comando guerrillero asesinaba al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Lo hicieron los montoneros, dijo usted. Pero la pregunta va cubrir ese momento histórico, ¿le marcó la vida profesional periodística hasta la actualidad? Bueno, fue un hecho conmocionante desde todo punto de vista. Primero, del humanístico, porque yo lo conocía, y por supuesto su hija era compañera mía, ella era actriz en el Canal 9, y José Ignacio Rucci fue un tipo muy, muy leal, pero no solamente leal, sino que fue el que pudo consagrar el regreso después de 18 años de exilio forzado que tuvo el general Perón, volver a la Argentina. Y él siempre fue leal a Perón. Tanto es así
que se lo reconoce hoy todavía a los que lo hemos conocido y no, como ese tipo de lealtad que se fue perdiendo bastante en el movimiento peronista, ¿no es cierto? El asesinato que produjeron los montoneros, que generaron los montoneros, fue concretamente, entre otras razones, pueden haber intervenido factores externos, pero concretamente fue una operación de los montoneros que paradójicamente se decían peronistas, y a 2 días del triunfo que es histórico del general Perón por 62 y pico % de los votos, nunca se llegó a eso porque la Argentina estaba necesitando una pacificación y un proyecto de unión nacional que Perón, cuando vuelve, gracias a la instancia de Rucci, empieza a dar unos pasos muy trascendentales en sus reuniones con el líder de la oposición en nuestro país en aquel entonces, que era la Unión Cívica Radical, cuyo presidente era el doctor Ricardo Balbín. Pero volviendo a Rucci, yo después fui integrante del Consejo Académico de la Fundación José Ignacio Rucci, e hicimos durante los últimos, yo diría 15 años, no los últimos, sino haciendo un lapso los 15 anteriores, hicimos una serie de actos para recordar su memoria. Por supuesto que también desde el punto de vista periodístico, como fui el primer periodista en llegar, lamentablemente, ahí yacía en la avenida Nazca el cuerpo inerte ya de José Ignacio Rucci, y yo eso obviamente no lo podré olvidar. Perfecto, ahí Ariel le va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto escucharlo y bueno, siempre atento a estos puntos tan El momento político, importantes de la efemérides. historia y que parece mentira, pero Efemérides, el momento político. Bueno, lo escuchamos al periodista Campo Longo dando, justamente manifestando lo que fue aquel entonces, ¿no? El asesinato en 1973, el atentado cuyo autoría fue reconocida por montoneros en el año 1975 de este dirigente, si se quiere, sindical, también muy talentoso, José Ignacio Rucci. Nosotros desde acá seguimos avanzando en esta primer mañana de la 88.7, cuando pasaron